Queridos hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes. Qué privilegio nuevamente dirigir la palabra viva y eficaz a cada uno de ustedes. Gracias por abrir el portal de su iPad, de su teléfono, de su ordenador, para acompañarme en este viaje a lo largo de la epístola a los Gálatas. Y también gracias por darle el like, el me gusta a cada uno de estos videos. Y si usted no se ha suscrito, tenga la bondad de hacerlo. Aunque no esté de acuerdo conmigo, se lo agradezco de todos modos. Es una bendición que usted al menos me dé ese tipo de apoyo. Hay también otros que no están de acuerdo con algunas cosas que este servidor enseña y me escriben comentarios al respecto, los cuales también agradezco porque eso me ayuda a afilar mis comentarios y también a investigar la verdad de lo que usted me está diciendo, porque nadie aquí es infalible, especialmente este servidor. Así que le agradezco también por sus comentarios que no están de acuerdo conmigo, pero también como lo hacen de una manera muy cristiana y muy respetuosa. Eso me da evidencia de su honradez, su sinceridad y también el compromiso que usted tiene con la verdad y ser un buen cristiano. Bueno, de las 41 conferencias que Lutero dictó, estamos ya comenzando la conferencia 27. Dictada el viernes por la noche, 16 de octubre. Interesante cómo ellos se reunían por la noche. Seguramente Lutero tenía muchas ocupaciones. Él tenía un gran trabajo de publicación de libros y él constantemente estaba acudiendo a su publicador, a la imprenta, así como yo hoy lo hice con el publicador que está con el comentario de Lutero en español. Me dijo que ha habido algunos atrasos debido a los días festivos, etc., pero que muy pronto el comentario estará disponible. Y tanto que lo repito que, bueno, algunos no me van a creer cuando finalmente les diga que sí, que ya está listo el libro. Tengan todavía un poquito más de paciencia. De tal modo que hoy nos encontramos en el versículo 5. Vale decir, y les confieso, que yo no leo cada párrafo de Lutero y aunque son buenísimos, no incluyo todos los párrafos. Eso es para ir avanzando el hilo de la temática, que aquí, por supuesto, es la justicia por la fe, la justificación por la fe, que la justicia de Cristo nos es contabilizada totalmente por la fe, sin obra alguna de la ley o contribución de nuestra parte. Y aquí nos dice en el versículo 5 de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y este es un concepto muy importante. No podemos ser adoptados como hijos de Dios a menos que vivamos aparte de la ley como método de justicia.
si todavía somos hijos de la ley, no podemos ser hijos de Cristo. Y ese es un concepto muy nuevo y tal vez temible para muchos, porque toda la vida hemos escuchado que para ser hijos de Dios tenemos que ser hijos de la ley. Pero aquí encontramos un concepto diferente en Pablo, de que primero tenemos que ser redimidos de la ley, de ser hijos de la ley, para luego recibir la adopción de hijos. Vamos a ver qué nos dice esto aquí. ¿Por medio de qué mérito hemos recibido esta bendición? Es decir, esta adopción y herencia de la vida eterna. Por ningún mérito nuestro en absoluto. Alabado sea el Señor. Porque si hubiera mérito nuestro, echaríamos a perder todo, no recibiéramos nada. Quedaríamos hijos de la ley bajo continua condenación. Pues, ¿qué pueden merecer los que están encerrados bajo pecado, sujetos a la maldición de la ley y solo dignos de la muerte eterna? Nada. ¿Cómo es posible de que en esa condición, solo dignos de la muerte eterna, podemos ofrecer algún mérito? Es una pregunta retórica. En vez, hemos recibido esta bendición libremente y sin merecerlo en absoluto. Mas no así sin mérito alguno. ¿Qué? ¿Acaso me estoy contradiciendo acá? ¿Cuál mérito es ese? No el nuestro, sino el mérito de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nació bajo la ley, no por sí mismo, sino por nosotros. Como Pablo había dicho antes, por nosotros se hizo maldición y nos redimió a los que estábamos bajo la ley. Por tanto, hemos recibido esta adopción por la sola redención de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es nuestro mérito sobreabundante y eterno. Es lo que dijimos en la conferencia de ayer, que en Cristo hay mérito que sobreabunda para todos. Y es un mérito eterno que no tiene fecha de vencimiento. El mérito de Cristo jamás tiene fecha de vencimiento. Por eso decimos que este mérito es válido hasta del otro lado, si ustedes me entienden. Porque ¿cuándo termina el mérito de Cristo? ¿Acaso el mérito de Cristo se quema con esos fuegos que algunos suponen que vendrán sobre los malvados? ¿Allí termina el mérito de Cristo? ¿El mérito de Cristo no los alcanza porque son demasiado malvados? Entonces no es mérito alguno. Ay, Señor, junto con esta libre adopción también hemos recibido el Espíritu Santo, a quien Dios ha enviado a nuestros corazones, quien exclama, Abba, Padre, tal como sigue a continuación. Y aquí en el versículo 6 pasa adelante otro fraile a esa Biblia Vulgata, la Biblia en latín que está abierta a Gálatas ahí al frente, porque en aquellos días no tenían la Biblia
en sus tabletas, en sus computadores, ni tampoco en sus teléfonos. Y el fraile lee con asombro y gozo, tal vez la primera vez que leía la palabra, esta palabra en Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Es que cuando somos justificados, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos dice: tú estás acepto y completo en Cristo. Mientras que cuando estamos en la ley siempre nos dice: te falta, no eres completo, todavía tienes que seguir obrando. Esa es una gran diferencia. Y entonces, ¿qué te dice la ley a ti hoy? ¿O qué escuchaste el sábado o el domingo pasado al comenzar el año? Te dieron un sermón con todo el listado de las cosas que tienes que hacer para poder prepararte para la venida del Señor. Y todo lo que te predican según la ley te va a decir: te falta todavía. Mientras que cuando vas a Cristo para ser justificado, el Espíritu Santo te dice: ya eres hijo por virtud de Cristo. Ya eres hijo, ya eres hija, regocíjate. Ahora aquí Lutero nos habla de dos maneras en que el Espíritu Santo fue enviado. En la iglesia primitiva él fue enviado con una apariencia manifiesta y visible. Así fue como vino sobre Cristo en el Jordán con la apariencia de paloma y con la semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes. Esta fue la primera dádiva del Espíritu Santo. Fue necesario enviarlo de esta manera, pues convenía que se estableciera por muchos milagros debido a los incrédulos, tal cual Pablo testifica: las lenguas son por señal, dijo él, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Allí en 1 Corintios 14, 22. Pero después que la iglesia fue llamada y reunida, confirmada con esos milagros, ya no fue necesario seguir enviando al Espíritu Santo de forma visible. En segundo lugar, el Espíritu Santo se envía mediante la palabra a los corazones de los creyentes, tal cual dice aquí: Dios envió el Espíritu de su Hijo. Esta dádiva ya no es con manifestación visible alguna, sino esta otra. Y es que hay algunos que todavía quieren ver manifestaciones visibles, pero el Señor Jesús dijo: bienaventurado el que cree sin haber visto. Y eso es verdad hasta el día de hoy. Cuando escuchamos la palabra externa, es decir, la palabra predicada del Evangelio, recibimos un fervor y una luz interna por la cual somos conmovidos y llegamos a existir, gloria al Señor, como nuevas criaturas. Y una cosa yo quiero decir aquí como una parte, ¿no? 9 meses son los meses de gestación de un ser humano, de un feto. Para muchos de nosotros, esto de nacer como una nueva criatura, no son 9 años, no son 9 meses, ni 9 años, ni 19,
para muchos de nosotros el periodo de gestación es largo. Pero el Espíritu Santo sabe lo que hace. Él nos nutre y nos mantiene hasta el momento que somos nuevas criaturas por la fe. El día menos pensado, nacemos en Cristo. Espéralo. No te desesperes. No te dejes llevar por los miedos, los temores, el poder de las tentaciones, los defectos de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos, pensando que tal vez para ti no hay nuevo nacimiento. Todos nacemos nuevamente en Cristo. Es una realidad. Y no esperes sentirlo. Primero hay que creerlo. Bueno, esta es la luz interna. Dice que cuando llegamos a existir como nuevas criaturas, allí también recibimos un nuevo juicio, es decir, una nueva manera de pensar, un nuevo sentimiento y nuevas emociones. Este cambio y este nuevo juicio no es la obra de la razón o del poder del hombre, de la fuerza que tú hagas, sino es el don y la operación del Espíritu Santo, el cual viene con la predicación de la palabra, la cual purifica nuestros corazones por la fe y nos despierta un nuevo ánimo espiritual. Por eso hay que seguir escuchando la predicación de la palabra. Por tanto, hay una gran diferencia entre nosotros y aquellos que con violencia y sutileza persiguen la doctrina del Evangelio. Pero nosotros, por la gracia de Dios, podemos juzgar por medio de la palabra la voluntad de Dios hacia nosotros, toda ley y doctrina, nuestra propia vida y la vida de otros. Es decir, en el nuevo nacimiento se nos da como un nuevo enlace en el cerebro. Es el Espíritu Santo que por medio de la palabra nos da sabiduría imperfecta, pero nos da una manera de juzgar, de comportarnos, de movernos en el mundo, aún en las cosas civiles, que lo hacemos ya no con desesperación, angustia, ansiedad, sino con un nuevo juicio. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos juzgar por medio de la palabra la voluntad de Dios hacia nosotros, toda ley y doctrina, nuestra propia vida y la vida de otros. Por el contrario, los papistas y sectarios no pueden dar juicio acertado sobre cosa alguna, pues corrompen, persiguen y blasfeman la palabra. Pues bien, sin la palabra, el hombre no puede dar juicio certero sobre cosa alguna. Un ejemplo: a los que no están en el Evangelio les preguntan: ¿usted tiene, hermano, la seguridad de la salvación? Bueno, es que no podemos ser presumidos y
y dejarnos llevar por la presunción, pensando en nosotros mismos que somos salvos. Y no podemos decir que somos salvos, aunque yo hago todo lo posible por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, esperando que, de alguna manera u otro, el Señor tenga misericordia de mí. ¿Qué seguridad es esa? ¿Qué certitud es esa? Eso no es un juicio certero sobre lo mayor que Dios nos da. ¿Cómo vamos a decir que no estamos seguros de nuestra salvación cuando Cristo en la cruz dio su vida por nosotros? Vamos a desestimar, vamos a despreciar ese sacrificio y decir, yo no estoy seguro si eso fue suficiente porque, yo estoy haciendo de mi parte como también es preciso que yo haga, y toda una cantidad de cosas que se nos dice con respecto a esa pregunta. Ante el mundo no pareciera que hemos sido renovados en espíritu y tenemos el Espíritu Santo. La gente va a decir, ¿qué va? Miren las cosas que dice, esas cosas no son bíblicas. No obstante, nuestro juicio, nuestra manera de hablar, nuestra confesión en Cristo, comprueban más de la cuenta que tenemos el Espíritu Santo con sus dones en nosotros. Antes no podíamos juzgar correctamente respecto a nada. Y eso lo dice Lutero. No hablábamos como ahora hablamos. Eso es tan lindo. No confesábamos que todas nuestras obras eran pecado y merecían condenación. Es muy difícil, hermanos, y aquí yo lo digo según el punto de referencia. Es muy difícil que tú escuches a un pastor, a un anciano de iglesia, presentándose en un estudio, en un sermón, diciendo, nuestras obras son pecado y merecen condenación. Porque no creen en el perdón de Dios y más bien piensan que la gente va a pensar, oye, entonces ¿qué pecado está teniendo el anciano de la iglesia o el pastor? No se atreven a hablar con confianza y decir la próxima parte, pero en Cristo yo soy acepto en Él. Mis pecados han sido perdonados. No decíamos que Cristo era nuestro único mérito, tanto antes como después de la gracia, como ahora lo hacemos en el verdadero conocimiento y luz del Evangelio. Por tanto, no nos dejemos perturbar por esto, que el mundo cuyas obras testificamos son malas, nos juzgue como los herejes más perniciosos y sediciosos, destructores de la religión y perturbadores de la paz común, poseídos por el diablo que habla en nosotros y nos gobierna en todo lo que hacemos. Y esto es muy interesante porque hay personas, hay un pastor en particular, pero yo no lo culpo, es lo que él aprendió de los escritos White. Es decir, que cuando no tienen argumento bíblico para contrarrestar nuestra doctrina, siempre nos conectan con la rebelión de Lucifer. Y esto ha sido una estrategia de la administración y los oficiales de la Iglesia Adventista desde el tiempo de Elena White. Ella fue la primera en consignar todos los que dudaban de sus visiones,
todos los que tenían un punto diferente a ella, a consignarlos como apoyando y partícipes de la rebelión de Lucifer. Y es así el día de hoy. Esto se ha transmitido ya por cuántas generaciones. Entonces nos dicen, cuando no tienen argumento bíblico, dicen que estamos participando de la rebelión de Lucifer. Es lo mismo que decían de Jesús cuando dijeron, demonio tiene. Entonces, más que suficiente es el testimonio de nuestra conciencia contra ese juicio perverso y maligno del mundo. Por ese don de Dios, no solo creemos en Jesucristo, también lo predicamos y confesamos ante el mundo. El confesar no en el sentido que estamos confesando un pecado, sino que estamos declarando la verdad. Estamos declarando que Él es nuestra verdad. Estamos dando testimonio de nuestra fe. Así como creemos con nuestro corazón, así también lo confesamos con nuestra boca, de acuerdo a lo dicho por el salmista. Creí, por tanto, hablé. Qué maravilloso es el Evangelio, tan lleno de luz, tan lleno de promesas cumplidas y no por cumplir, aunque todavía hay algunas por cumplir, pero se nos ha cumplido la promesa que hemos sido adoptados hijos de Dios. La promesa hecha a Abraham se ha cumplido en que nos ha alcanzado a nosotros, los gentiles, con el mensaje de la fe, con la bendición hecha a Abraham, que por creer en el Cordero de Dios, nuestros pecados han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.